Muy buenas tardes, hoy viernes 6 de agosto, último día de la semana. Bienvenidos un día más al Magazine del Verano, un día en el que, como siempre, les estemos acostumbrados, tendremos muchísimas cosas relacionadas con la actualidad de Lanzarote. Para empezar, dos noticias importantes. Por un lado, sabemos que todos los jueves hay Consejo de Gobierno y posterior rueda de prensa para explicar la situación epidemiológica en la que se encuentra cada isla, eso de subir o bajar de nivel. Lanzarote, como ya sabremos todos, nos mantenemos en ese nivel 2 de alerta, pero Gran Canaria ha subido al nivel 4, es el único cambio que se notificó en el día de ayer, lo dijo el consejero Blas Trujillo, ahora lo comentaremos en profundidad. Y por otro lado, una gran noticia, Lanzarote ha alcanzado el 70%, lo alcanzó ayer, el 70% de la población inmunizada, el objetivo que se ha marcado desde el comienzo de la vacunación. Bien, hemos llegado a tiempo, pero luego lo comentaremos en detalle porque parece que ya no es suficiente ese porcentaje. Y como siempre pondremos los datos en hora, ahora lo haremos. Eso sí, les anuncio ya y les invito como siempre a que se quede con nosotros porque luego vamos a hablar y comentar aquí en plató con los grandes cantantes líricos de gran recorrido y renombre, Pancho Corujo y Borja Quiso, que van a estar hoy aquí con nosotros porque tienen una actuación este sábado en San Bartolomé, nos comentarán también los detalles. Y antes, como siempre digo, reloj de la actualidad en hora con nuestro compañero Domingo Rivero. Muy buenas tardes, Mingo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Bueno, yo siempre digo lo mismo, parece que nos repetimos día tras día, pero es que lo cierto es que estamos medianamente, para lo que se está viendo, bien en Lanzarote. Sí, además la incidencia acumulada, que es el dato este que se hace, el número de casos por cada 100.000 habitantes, en Lanzarote no ha parado de bajar, estamos en unos niveles, pues la verdad que pues buenísimo. Se había establecido que 50, el número de casos por cada 100.000 era una cifra ideal, Lanzarote está por 60 y algo, es decir, estamos en unos niveles comparados con la media canaria que está por 240, es decir, que en comparación con Canarias, ahora mismo nosotros somos un oasis en el tema de incidencia acumulada. Evidentemente sigue habiendo casos positivos, 15 casos fueron ayer, pero bueno, estamos en unos números que yo creo que si seguimos así podemos estar satisfechos dentro de la preocupación normal que es el COVID, claro. Desde luego, ayer, como bien dices, 15 nuevos positivos, siempre lo decimos, estamos a punto de conocer los datos de hoy, los encontrarán en nuestro digital, bioferadigital.com, pero lo último que conocemos, esos 15 nuevos positivos que acompañado de días altas médicas es lo que está haciendo que nos mantengamos de momento en 177 casos activos. Si nos vamos a Canarias, evidentemente la situación sigue siendo complicada, 820 casos en el día de ayer, y Tenerife y Gran Canaria, evidentemente, y por eso están en ese nivel 4, 422 Tenerife y 347 Gran Canaria, con lo cual, bueno, es complicado. Por cierto, ayer, aparte de eso, había reunión también de presidentes, creo, domingo, y el presidente de Canarias decía, entre otras cosas, que estaba buscando una normativa, digamos que pusiese en equilibrio los conceptos jurídicos y los sanitarios para permitirle frenar en este verano o las anteriores, ¿no? Sí, a ver, desde un principio cuando se quitó el estado de alarma, desde el gobierno se aseguraba que es que no íbamos a tener problemas porque había leyes e incluso normativas que iban a garantizar que cada sitio pusiese las medidas que quisiera. Se ha visto que no, que de ahí a la realidad, por lo menos en el caso de Canarias, medida que adopta el gobierno, medida que se carga los tribunales de justicia. Entonces, al gobierno ya no le queda otra que crear una normativa, pero eso cuesta tiempo, evidentemente, tarda tiempo. Así que veremos cómo la van a poder encajar, ese es el objetivo. Lo dijo también el tema de la reunión que hubo de presidentes de las comunidades autónomas de España, pero eso cuesta. Sí, es una previsión a medio largo plazo más bien, pero bueno. Pero es algo que está claro que hay que hacerse. Hace falta, sí, el COVID va a quedar y si no lo hace el Congreso de los Diputados, cambiando las leyes, lo tendrán que hacer las comunidades autónomas con normativas, pero está claro que no podemos quedarnos quietos cada vez que queremos tomar una decisión, sentados a ver qué decide en ese momento el tribunal, porque además tampoco es la función de los tribunales. Exacto. Es decir, ellos también están aplicando nos gusta o no, están aplicando una ley que en algunos casos, como siempre se dice, las leyes son interpretables y en este caso siempre nos está tocando en contra en Canarias, en otras comunidades no, pero no podemos seguir esperando a ver si el juez o el no juez te aplica una ley, así que bueno, lo veremos mejor qué que es se lo puede que hacer va a ser eso. Qué es lo que ocurre. Y otra gran noticia, Lanzarote alcanza el 70% de la población inmunizada, lo comentaba al comienzo del programa.
muy buena noticia por un lado, y por otra, es lo que decimos, que a cada pasito que damos nos encontramos con cosas nuevas. Parece Sí. que ese 70% ya no es suficiente. Se hablaba del 70%, que era la inmunidad de grupo, que iba a ser la panacea, que prácticamente era el objetivo que se había desde el principio de la pandemia. Algunos países apostaron por decir, nos contagiamos todos, los que esto, y llegamos a esa inmunidad de rebaño que se decía. Al final eso fue un fracaso porque empezaron a aumentar los muertos y a saturarse todos los hospitales de todos los países, no solo de España, evidentemente, ha sido a nivel mundial, y ya se dijo, bueno, pues la vacuna va a ser ahora lo que no pasa al bar, tenemos que llegar a ese 70%. Hemos llegado al 70%, Canarias está en torno al 63, 64, pero estamos visto que Gran Canaria, por ejemplo, y Tenerife, pues, no paran de crecer el número de contagios, incluso con personas que tienen la pauta completa. Entonces, ya estamos viendo, ahora no es el 70, ahora tiene que ser el 80. También esto vemos que están los grandes laboratorios ahí empujando fuerte para que le sigamos comprando vacunas y que las sociedades modernas tengamos 3 dosis. Así que España, en Europa, ayer salía que Europa como que no le estaba bien, no había visto bien lo de la Organización Mundial de la Salud, que dice que por favor un poquito de generosidad, pero los países ricos en eso, en generosidad, siempre hemos carecido de esa generosidad. Sí, ¿no? y es cierto lo de la generosidad hacia esos países que apenas tienen pues un 2, un 3% de la población inmunizada. Fíjense que nosotros tenemos ya el 70%. Escuchaba esta mañana un experto y me hacía también reflexionar un poco, porque es cierto que sí, hay generosidad, o está empezando a haber generosidad, pero también es cierto que estamos mandando las vacunas que nosotros no queremos. O sea, que eso también... Bueno, pero eso es como lo del hambre, es decir, los países ricos tiramos mucha comida a la basura, Claro. pero esa comida que nosotros tiramos a la basura puede salvar la vida a muchísimas personas. Sí, Pues sí. vamos a verlo así, vamos a verlo así. Vemos vacunas que no son caducadas, una cosa es estar No, caducada no. y otra es que hay mucha gente o muchas que nos están sobrando porque entre los que no quieren ponerse y la falta de capacidad para ponerlas, pues al final esas vacunas van a caducar, Sí, entonces antes de que caduquen... O que se esperaba a lo mejor el debate entre, creo que era la AstraZeneca y la Pfizer, pues a lo mejor se esperaba que la mayoría de la población escogiese Pfizer y al final fue AstraZeneca. Pues las Pfizer sobrantes son las que, en fin, que no es que sean menos efectivas ni muchísimo menos, sino que, bueno, pues que por lo que sea, pues son las que más han ido sobrando. Bueno, lo comentábamos al principio, vamos a escuchar al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, el consejero de Gobierno de Canarias. Como sabemos y comentaba ayer, era el consejo habitual de gobierno para subir o bajar de nivel las islas y para explicar la situación epidemiológica de cada una de ellas. Bueno, pues el consejero habló y dijo que, aparte de explicar los niveles de cada una de las islas, que parece que da la sensación de que se está frenando esa curva de contagios diarios en Canarias. El único cambio que se produce es que Gran Canaria va a pasar al nivel 4, de tal manera que el resultado total es que Tenerife va a estar en el nivel 4, Gran Canaria va a estar en el nivel 4, La Palma va a estar en el nivel 3, Fuerteventura va a continuar en el nivel 3, Lanzarote va a continuar en el nivel 2, La Gomera continúa en el nivel 2 y El Hierro en el 1. En términos generales, a pesar de estar con este nivel de casos, estamos viendo una curva, no solo un parón en lo que es el incremento de los casos, sino un descenso en el número de casos en total con relación al conjunto del archipiélago. De hecho, si cogemos la fecha entre el 28 de julio y el 3 de agosto, es decir, esta semana pasada, tenemos el número de casos ha tenido una disminución con respecto a la semana del 21 al 27 de julio de un 7%. No obstante, esta disminución y este parón, que es general en todos los grupos etarios, ahora veremos algún ejemplo. Sin embargo, en la isla de Gran Canaria y en la isla de Fuerteventura, pues ha habido un determinado incremento. Bueno, pues no solo habló de eso, también dio otra serie de detalles, entre otras cosas, dijo que Canarias, en cuanto a la incidencia acumulada a 7 y 14 días, está bastante bien con respecto a otras comunidades, pero que no ocurre lo mismo con el número de camas ocupadas. A pesar de estar, como bien saben todos ustedes, desde que la variante Delta está siendo claramente predominante en el conjunto del mundo, en nuestro archipiélago además, como media ya ronda el 80%, aunque depende de las islas hay variaciones, pues se ha ido produciendo una mayor transmisibilidad
de los casos como consecuencia, como digo, de esta cepa, ¿no? Y se ha disparado pues, prácticamente en todo el mundo y en concreto pues, en nuestro propio territorio nacional. A pesar de nosotros estar ahora mismo en número de casos en lo que sería nuestro pico pandémico, Canarias, tanto en la incidencia a 14 como a 7 días, pues tiene los resultados más bajos. Somos la cuarta comunidad autónoma con incidencias más bajas, como digo, a pesar de estar en estos niveles que para nosotros son muy altos. Por contra, sin embargo, si tomamos lo que es la ocupación de camas UCI por COVID, nuestra comunidad autónoma, a pesar de estar por debajo de la media, es la comunidad autónoma que presenta la cuarta mayor sobrecarga también, ¿no? Bueno, pues otro gran detalle eso del tema de la variante Delta, que ya es predominante, el 80% de los nuevos casos en Canarias. Bueno, y también, por otra parte, insistió, impulsó y motivó a la población a vacunarse, insistiendo en que la vacunación es efectiva y hablando también de que esto conlleva, entre otras cosas, a acabar en la unidad de cuidados intensivos. En estos momentos, de las personas, de los 10.796 casos nuevos que se han notificado en las últimas 2 semanas, 2.411 habían recibido la pauta completa de vacunación, es decir, estaban inmunizados, representan el 22,3% del total de estos casos, 8.385, es decir, los restantes, el 77,7%, no estaban inmunizados, o no habían recibido vacuna, o tenían solo una dosis. De las 364 personas ingresadas en camas convencionales, el 70% estaba sin inmunizar y el 72% de las personas ingresadas en unidades de críticos estaban sin inmunizar. Esto es un dato que les suministramos no solo por la importancia de los datos, sino para que vean el elemento clave que significa con relación a la lucha y el control de la pandemia y sobre todo la no saturación de nuestra respuesta hospitalaria, el elemento que supone la vacuna en estos momentos, ¿no? Ahora mismo el estado vacunal de los casos, es decir, datos obtenidos entre el 4 de agosto y los 15 días anteriores, tenemos hospitalizados no inmunizados 254, con pauta completa tenemos 110, por tanto total 364, el porcentaje es pues del 70-30, por decir números redondos, y en UCI no inmunizados hay 41, que son el 72%, y con pauta completa 16, que son el 28%. Bueno, pues datos claves, pienso, Mingo, yo espero que especialmente nos estén escuchando ahora, lo hayan escuchado, esas personas que todavía no se han decidido o no se han lanzado a vacunarse, ¿no? A ver, en Europa ya hay países, por ejemplo en Francia, el Constitucional acaba de salir que avala ya que el certificado COVID y la vacunación obligatoria para los sanitarios, es decir, ya tienen que tomar medidas, y en Italia se suspenderá a aquellos profesores que no presenten el certificado COVID, es decir, ya van avanzando en medidas legislativas para, evidentemente, aquellas personas que ocupan puestos de importancia, sobre todo para la comunidad, pues tengan que estar vacunadas, porque se nos está, por ejemplo, en estos casos, ya no solo que ellos estén en los hospitales, sino que también están afectando, perjudicando a las personas que sí están vacunadas. Exacto, y recordemos en este caso los brotes ya que hay en las residencias de mayores, algunos de ellos precisamente porque el personal que los atiende no estaba vacunado, con lo cual, bueno, insistimos una vez más, responsabilidad, y la responsabilidad va acompañado de la vacunación, con lo cual, bueno, ya creo que lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, pero es así, tenemos que seguir insistiendo. Bueno, Mingo, yo no sé si tú lo sabías, cambiamos totalmente de tema, pero estamos en la semana de la lactancia materna. Sí, lo sabemos porque ayer me lo dijiste. Te lo dije, ¿no? Yo no sé si tú has escuchado que las mamis a la hora de dar el pecho tienen muchas dudas, ¿no? Ese es el eterno debate siempre, sí. Cuando una mujer da luz. ¿Le doy o no el pecho? Exacto. Esa es, porque siempre te dicen que en unos casos que protege a tu bebé y en otros casos, evidentemente, pues es una situación que, como está la vida, el trabajo,
pues situaciones personales, pues que llevas agotadas 6, 8 meses, de 6 no, 8 o 9 meses, bueno, desde el principio agotada por el embarazo, pues al final está el eterno debate, que bueno, a ver si no lo resuelven. Sí. Y ya no es solo si se lo doy o no se lo doy, sino hasta cuándo se lo doy, de qué forma dejo de dárselo. Porque yo he visto a veces por ahí niños ya de 2 años en cualquier sitio y digo, pero niño, ¿hasta cuándo vas a seguir ahí? Bueno, pues ese es otro tema que nos han aclarado en la siguiente entrevista, amigo. Yo hasta aquí te despido hoy porque luego vamos a tener... el lunes nos vemos. Exacto, y luego el lunes nos vemos y vamos a ver la siguiente entrevista, que yo estoy encantada porque me ha resuelto muchísimas dudas. Yo no soy madre, pero para cuando lo sea, y espero que se la resuelva a muchísimas mamis. Víctor, matrona de atención primaria, nos ha resuelto todas las dudas en cuanto a la lactancia materna. Bueno, esta semana es la semana de la lactancia materna. Víctor, nos gustaría, en primer lugar, para aclarar determinadas dudas que puedan tener las mamis, por ejemplo, beneficios y perjuicios de dar el pecho, en este caso a los bebés. Vale, pues sí que quiero señalar que de cara a que estamos celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el lema de esta Semana Mundial este año es proteger la lactancia materna, es un compromiso de todas y de todos, ¿no? Y me gusta mucho este lema porque utiliza la palabra proteger, ¿no? Cuando utilizamos la palabra proteger es porque nos estamos refiriendo a algo que es valioso, o que es como un tesoro, ¿no? Y la lactancia materna yo creo que merece esa categoría, ¿no? Sí que es cierto que en los últimos años cada vez son más conocidos los beneficios que tiene la lactancia tanto para la madre como para el bebé, ¿no? Beneficios en cuanto a prevención de enfermedades, un mejor apego, una mejor relación madre-hijo, reducción de enfermedades maternas como algunos cánceres ginecológicos, osteoporosis, depresión postparto, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que también hay beneficios que van más allá, ¿no? Más allá de ese vínculo o de esa diada madre-hijo, sino que también la lactancia otorga beneficios a las familias y a la comunidad, ¿no? A la población en general. Por ejemplo, a la familia, algo que hay que tener en cuenta también en estos últimos años que estamos viviendo un poco más dificultosos, y es que, por ejemplo, la lactancia materna no supone ningún gasto económico para las familias, y en contraposición la lactancia artificial sí supone un desembolso económico importante a tener en cuenta, ¿no? Claro. Y con respecto a los beneficios a la sociedad o a la población en general, también, por ejemplo, si miramos un poco por el medio ambiente, ¿no? La cantidad de residuos que se generan derivados de la lactancia artificial o la lactancia con biberón, pues la comercialización, el transporte, el envasado, toda esa generación de residuos, en contraposición a la leche materna, la lactancia materna es un producto idóneo y que no produce ningún tipo de residuo en ese sentido. Claro, estamos viendo que hay muchísimos beneficios, desde luego, pero claro, ¿qué pasa pues cuando intentamos dar el pecho a nuestros bebés? Y claro, llega un punto quizás en que a lo mejor pues existe frustración, pues porque no nos cogen bien el pecho, porque no me sale mucha leche. ¿Qué debemos hacer en esos momentos, cuando nos estás comentando que hay tantísimos beneficios? Por supuesto, la lactancia materna, al igual que la crianza, al igual que el embarazo, al igual que el momento del nacimiento, son procesos que son muy enriquecedores para las familias, pero también son duros, son difíciles. Y esas familias, esas mujeres y esos padres o esas madres sí que necesitan cierto apoyo en cada uno de esos momentos. Hay que tener en cuenta una cosa con respecto a la lactancia materna, y es que tradicionalmente, de forma histórica, la única forma que había de alimentar a un recién nacido, a un bebé, era a través de la leche materna de la propia madre, o también se crearon las figuras de las nodrizas, ¿no? Que eran otras mujeres que no eran la madre biológica y que alimentaban a esos bebés. A partir de los años 1950, 1960 del siglo pasado, se empezaron a comercializar las leches de fórmula, ¿no? Y eso hizo que bajaran drásticamente las tasas de lactancia en todo el mundo, ¿no? No solo en España. Y eso ha hecho que se haya perdido lo que se conoce como la cultura de la lactancia materna, ¿no? Y es que ese conocimiento de cómo dar el pecho, cómo responder a ciertos problemas, qué hacer si no tengo leche, qué hacer si tengo leche, todas esas dudas que a las madres les surgían, se respondían de madre a hija, de una generación a otra. Y con esa ruptura de la cultura del biberón, como que hay generaciones que no han recibido ningún tipo de información, nunca han visto a una mujer de dar el pecho, no tienen de forma naturalizada ver a una mujer dar el pecho en la calle, y todo eso hace que surjan muchísimas más dudas en cuanto a la lactancia, muchísimas más frustraciones, como tú dices, y sí que es cierto que ahí es donde tenemos que trabajar y tenemos que empezar a
a solucionar un poco o intentar ayudar a estas mujeres con estos problemas, ¿no? Claro, porque es lo que hace quizás que tiremos la toalla antes, ¿no? El hecho de a lo mejor, pues veo que lo que te comentaba antes, que no me coge bien el pecho, que se ponen a llorar enseguida, que no consigo y siento a lo mejor que quizás no estoy alimentando bien al bebé y tiro la toalla porque quizás, como bien dice, me hace falta formación previa de qué hacer en esos momentos. Es una de las dudas más comunes que tienen las madres y que tienen las familias, porque es cierto pues que por este motivo y por otros también, ¿no? Pues la lactancia como que ha pasado de ser algo natural y que si nos ponemos a pensar en los mamíferos, nuestras otras especies mamíferas, un mono o un simio no se plantea cómo dar el pecho, qué problema tiene si mi hijo se queda sin leche, simplemente da el pecho y ya está, ¿no? Pero a raíz de esta pérdida de la cultura de la lactancia, pues como que hemos empezado a ver surgir un montón de problemas en torno a este. Entonces, la clave, Víctor, en este caso es paciencia, intentarlo porque estamos viendo que tiene muchísimos beneficios y ya pues la última opción sería pasar al tema de otro tipo de leche, ¿no? De los biberones en este caso. Sí, yo creo que la clave de una lactancia materna exitosa es, en primer lugar, que la mujer, que la familia, que la pareja esté bien informada, ¿no? Que, por supuesto, la decisión de optar por lactancia materna exclusiva, por lactancia artificial con biberón o por una lactancia mixta que combine ambas, por supuesto es una decisión que pertenece a la madre, al padre y a la familia. Sí. No somos mejores padres o mejores madres por dar el pecho o por no dar el pecho, eso es algo muy importante. Sí que es cierto que lo ideal es tomar esa decisión en base a una información rigurosa que tengamos, que conozcamos bien cuáles son los beneficios, que conozcamos cuáles pueden ser las dificultades y que en base a eso decidamos, pues, si quiero dar el pecho o no quiero dar el pecho, pero que lo hagamos con una información rigurosa en la mano, ¿no? Y con respecto a una vez que se inicia el proceso de lactancia y demás, que es cuando realmente empiezan a surgir las posibles dudas, los posibles inconvenientes, los posibles problemas, pues sí que es importante contar con una figura de apoyo ahí en esos momentos, ¿no? Y yo creo que la matrona, ¿no?, es una de las figuras referentes en este sentido, no solo en el momento de la lactancia, sino durante el embarazo, durante el momento del nacimiento y ya después del parto, que es cuando surgen pueden llegar a surgir estos problemas, no siempre ocurren, claro. Y con respecto a, porque con el paso del tiempo también, no sé, ahora me dices si cada vez más o no, pero evidentemente también está el tema, como bien dices, del apoyo, de la conciliación familiar en todo este proceso, ¿no? Y lo que también se hace mucho es el tema de la conservación de la lactancia materna en este caso. ¿Qué proceso hay que seguir? Hay distintos procesos, ¿cómo se hace? También surgen muchas dudas en torno a este tema, si lo puedo hacer realmente, si es bueno, si no, ¿cómo debemos hacer esto? Mira, una de las principales barreras que se encuentran las mujeres que están dando el pecho es que pues, las recomendaciones a nivel nacional y a nivel internacional es que el único alimento que debe recibir un recién nacido hasta sus 6 meses de edad es únicamente leche materna, ni zumos, ni infusiones, ni agua, únicamente leche. ¿Qué ocurre? Que dentro de estos 6 meses, cuando nos vamos a la realidad, las mujeres, la gran mayoría de mujeres hoy en día, tienen un trabajo y deben incorporarse al mundo laboral después del parto. Sí. La baja por maternidad hoy en día pues abarca hasta las 16 semanas y hay muchas mujeres que se encuentran con este problema, ¿no? De, vale, tengo que incorporarme al trabajo, pero a la vez tengo que optar por una lactancia materna exclusiva y conciliar eso se hace bastante complejo en muchos de los casos. Y es cierto que muchas mujeres optan por esto, por la extracción de leche materna, la conservación para su posterior administración, ¿vale? Y la forma de hacerlo, pues hay distintas técnicas, se puede hacer una extracción manual o una extracción con sacaleche, ¿vale? Sacaleche son unos utensilios que se utilizan para extraer la leche del pecho y hay pues muchos tipos, hay sacaleches manuales, sacaleches eléctricos, muchas posibilidades en este sentido. Y luego la forma de conservar la leche, pues depende de cuánto tiempo vaya a pasar o pase desde que nos extraemos la leche hasta que se la damos al recién nacido. Puede conservarse a temperatura ambiente unas poquitas horas si se la vamos a dar de forma inmediata, puede conservarse unas cuantas horas más si lo hacemos en nevera, incluso puede aguantar hasta varios meses si lo hacemos en el congelador, ¿no? Congelando la leche. Y esta es una de las soluciones por las que optan gran parte de las familias de cara a esta incorporación al mundo laboral, pues hacer un pequeño banco de leche materna en casa para ir guardando leche de forma progresiva poco a poco para ese momento de la incorporación continuar administrándole a este niño o a esta niña únicamente leche materna. Y vuelvo un poquito a lo que comentábamos antes, Víctor, de las frustraciones, porque sí que es cierto que
pues hay veces que sale más leche, hay veces que sale menos leche y eso acaba frustrando precisamente. ¿Se sabe o se conoce cuál es el motivo de durante el embarazo a lo mejor, o no sé, a lo largo de tu vida, para que en ese momento tengamos más o menos leche? Y también acompaño esta pregunta, ¿se sabe si ha disminuido la calidad de leche materna o el por qué disminuye en este caso? Pues en la gran mayoría de los casos, no voy a decir en todo porque hay algunas excepciones que son la gran minoría, la producción de leche es siempre más que suficiente. Y esto está demostrado científicamente, que mientras que haya estímulo, lo que produce la producción de la leche es el estímulo del pezón. Cuando el bebé mama del pezón, nuestro cerebro se pone a segregar ciertas hormonas que hace que la leche se produzca y salga. Si hay estímulo del pezón, hay leche materna, eso es 100% seguro. Y otra de las características de la leche materna es que siempre se adapta en cantidad y en calidad a cada momento del recién nacido, ¿vale? No es lo mismo la leche que va a producir una madre que acaba de dar a luz que una madre que tiene un niño lactante o una niña lactante de 1 o 2 años de edad, ¿no? Esa leche siempre va a ir adaptándose de forma dinámica a ese proceso de desarrollo en el que está ese niño o esa niña en ese momento. Y esto de que me comenta de la sensación de falta de leche, es cierto que muchas mujeres, una de las dudas más frecuentes que suelen presentar, sobre todo los primeros días, es, pues no sé si mi bebé está siendo alimentado, si tengo leche suficiente, si no, si llora porque se queda hambre, pues es una de las dudas más frecuentes. Y es que es cierto que cuando alimentamos a un bebé con un biberón, nosotros estamos viendo qué cantidad de leche está tomando ese niño, porque si el biberón se vacía, pues significa que esa leche se la ha tragado. En cambio del pecho, pues es un poco más dificultoso ver esto, pues porque no podemos ver a través del pecho, ¿no? Pero tenemos otras señales, otros signos que nos hacen saber que ese niño o que esa niña está siendo alimentado con leche más que suficiente. Que si ese niño o esa niña hace pipí, si hace cacas de forma normal, significa que está siendo alimentado. Si tiene un aspecto saludable, si está activo, si descansa bien y sobre todo si tiene una ganancia de peso adecuada, ¿no? Pues todos estos signos y señales nos hacen ver que la leche es más que suficiente. Y ya te digo que en la gran mayoría de casos, sobre todo y en estos casos en los que las madres tienen esa duda, es 100%, casi 100% seguro que la leche es más que suficiente. Y te hago dos últimas preguntas ya, porque la verdad me pegaría horas y horas hablando con todo lo que estoy aprendiendo. Una, decías antes, creo que hasta los 6, se cree o se dice que hasta los 6 meses se debe estar dando leche materna. Pues la pregunta es esa, ¿hasta qué edad? Porque es otra de las tantas dudas, ¿cuándo debo de dejar de dar leche materna a mi hijo o a mi hija? Y el procedimiento que se debe seguir para dejar de darla. Vale, pues el tema de hasta cuándo se debe estar alimentando a un niño, a un bebé, con leche materna, las recomendaciones a nivel nacional, Ministerio de Sanidad, Asociación Española de Pediatría y a nivel internacional, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, etcétera, etcétera, todas están de acuerdo de que son los 6 meses hasta el momento en el que hay que utilizar la leche materna de forma exclusiva, únicamente leche materna para estos niños y estas niñas. No quiere decir que a partir de los 6 meses la leche materna pase a un segundo plano, ni mucho menos. A partir de esta edad es cuando se recomienda ir introduciendo otra serie de alimentos, que es la conocida alimentación complementaria, pues introducir cereales, carnes, frutas, verduras, etcétera, etcétera, pero teniendo en cuenta que la alimentación complementaria se llama así por un motivo muy importante, y es que complementa a la leche materna. Es decir, que a partir de los 6 meses la leche materna debe seguir siendo el alimento principal del niño, y vamos introduciendo alimentos que complementan a esta leche materna de forma progresiva. Y no hay una edad máxima en la que nos digan, pues hasta los 2 años, a partir de los 2 años no es bueno seguir dando el pecho. Pues esta recomendación no existe, esto es falso. Sí que es cierto que la lactancia materna prolongada, es decir, que niños y niñas más mayores, a partir de los 3 años, que siguen tomando pecho, por un lado, son un poco minoría, por así decirlo, son un grupo más minoritario y socialmente quizás no está tan aceptado como que un bebé tomando el pecho. Ver quizás en el parque a un niño correteando y que se va a su madre a mamar del pecho, como que puede tener incluso unas connotaciones ciertamente negativas. Y es algo que hay que erradicar también, ¿no? La leche materna sigue otorgando beneficios a esa madre y a ese niño, a pesar de que ese niño sea más mayor, y por supuesto hay que seguir protegiendo ese tipo de lactancia. ¿Hasta cuándo entonces hay que estar dando el pecho? Pues el destete, que es el proceso que es dejar de dar el pecho, hay que instaurarlo cuando la madre o cuando el niño o la niña deseen, ¿vale? No hay un momento establecido, sino que debe ser individual de cada caso. Perfecto. Y ya lo último, ahora que está pues de actualidad, Víctor, para aquellas mamis que estén dando el pecho,
¿Se transmite la enfermedad, el virus, la COVID-19 a través de la lactancia materna? Pues rotundamente no. Al principio de toda esta situación de crisis sanitaria y demás, cuando no teníamos tanta información, los mecanismos de transmisión eran un poco más desconocidos y demás, sí que quizás pecamos de ser demasiado cautos y se tomaron medidas como, por ejemplo, separar a los recién nacidos de las madres que eran positivas en COVID, porque no se conocía si tenían la capacidad de infectar a esos bebés, cómo iba a ser esa enfermedad en los bebés. Pero ya han pasado varios meses, o incluso ya más de un año, desde que empezamos en esta situación y sabemos que no hay capacidad de transmitir esta enfermedad a través de la leche materna y que incluso en las madres que son positivas en COVID sigue siendo igual de beneficioso o más optar por la leche materna, por la lactancia materna natural. De hecho, sí que se ha visto que se pasan defensas no solo frente al COVID, sino para otros muchos patógenos, virus, bacterias, a través de la leche materna. Por esto digo que es más beneficioso aún que se siga dando el pecho. Pues perfecto, muchísimas gracias, Víctor. Nada, encantadísima, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya les dije, yo espero que les haya resuelto muchísimas dudas. Lo hemos hecho en honor a esta semana de la lactancia materna para visibilizar y dar información sobre todo lo que tenga que ver con este asunto. Y ahora sí, ha llegado el momento, lo llevamos anunciando durante todo el programa. Tengo el placer, el enorme placer de presentarles, están aquí con nosotros hoy, Pancho Corujo. Muy buenas tardes, Pancho. Buenas tardes. Lírico, tenor, muy buenas tardes y muchas gracias por estar en una nueva ocasión con nosotros. Gracias a ustedes. Y por otro lado tengo al otro protagonista, al otro gran protagonista, Borja Quizas. Muy buenas tardes, también buenas cantante tardes. lírico, barítono en este caso. Sí, sí, sí. Bueno, y si se preguntan por qué están aquí hoy, ya lo anunciaba también antes, tienen cita todos aquellos que puedan acudir este sábado al Teatro de San Bartolomé a las 8 de la tarde, porque se va a tener un duelo. Y voy a empezar por ahí, por el que quiera explicarme de dónde surge esto del duelo, cómo surge esta actuación. El que quiera. Que empiece el barítono. Que empiece. Ya empezamos. El duelo es un duelo amistoso, evidentemente. Pancho y claro. yo somos amigos desde hace muchos años y aparte de ser profesionales de la lírica y de ser cantantes, somos, antes que nada, somos melómanos al punto de ser muy frikis de la tradición de la lírica y de la historia de los cantantes históricos, y siempre en nuestras conversaciones largas con una cerveza en la mano, siempre hablamos de por qué los tenores tienen este enganche con el público, ¿no? Porque son, digamos, dentro de los tipos de voces, los más populistas, los que más enganchan al público. Y yo le digo que bueno, que son como fuegos artificiales, pero que en el fondo la voz del barítono es mucho más interesante y es algo mucho más sólido, mucho más noble, y que realmente los roles de barítono son roles mucho mejores que los roles de tenor. Y él tiene su otra postura, entonces, claro. Bueno, aquí, punto y mini punto, pasamos al otro equipo, ¿no? A ver, los tenores normalmente somos los héroes, somos el guapo de la película, y los barítonos son el padre, Pero Majo, ¿tú a quién casarías a tu hija? ¿Con el barítono o con el tenor? Depende de en qué ópera. Pero además, el amor es el que manda, ¿no? Bueno, así sí, que... eso sí. Pero bueno, que nada, que va a ser eso, un duelo amistoso, y claro, es muy interesante el punto de partida de tratar de entender por qué, que es además una conversación que se suele repetir en los ámbitos, digamos, de los aficionados a la ópera, de por qué esta atracción por la voz de tenor, ¿no? Que siempre a lo largo de la historia, pues, incluso para el que no sepa nada, te puede decir que Caruso era un tenor, te puede decir que Pavarotti es un tenor, que Carrera es un tenor, Plácido Domingo. Sin embargo, con otras tipologías dentro de las voces líricas, como la soprano, o salvando María Callas y Caballé y cuatro más, y ya no digamos del barítono de los bajos, ¿no? Que son tan importantes, que siempre han hecho carreras paralelas. O sea, no es que los tenores canten más que los otros, pero es un debate muy interesante, y por eso vamos a intentar resolverlo, porque para mí, yo siendo tenor, siendo muy aficionado a las voces, no hay realmente una diferencia a nivel de como escuchante. Me gusta muchísimo los barítonos y me gustan muchísimo los tenores y las sopranos y tal.
pero siempre me ha dado, a veces he pensado que puede ser desde un punto de vista industrial más comercial, por las áreas que tiene, por el tipo de personajes, que siempre son pues lo que decíamos, el héroe romántico que muere por amor al final de la película, y que trae loca a la soprano, y que ella normalmente tiene un padre, como en este caso, Es verdad. o puede ser su hermano que la instiga a no enamorarse del tenor. Entonces puede que por ahí vayan los tiros, por una cuestión dramática, ¿no? Pero... Es que yo creo que estaría bien empezar porque, bueno, a mí también me encantan las voces líricas, pero no soy una entendida del tema, lo he de reconocer, pero he estudiado un poco antes de venir a esta entrevista. Yo no sé si es así o no, porque ya sabemos que las cosas que se encuentran por internet, unas cosas son ciertas y otras no. Barítono es una voz más grave que la del tenor en este caso y más aguda que la de un bajo, puede ser, y tenor es entre contratenor y barítono. Vale, pues vamos a empezar para que los espectadores nos entiendan un poco y precisamente como dices, cuando escuchan las canciones sepan un poco la diferencia que van a encontrar en esos conciertos. Es así, más o menos, ¿no? Lo que he explicado. Es efectivamente. Es la clasificación, la diferencia es de tesitura. Es simplemente por más aguda, dentro de cada clasificación, de tenor o barítono, hay diferentes subclasificaciones, ¿no? Exacto. Pero es eso, digamos que la de barítono es la voz más natural, la que está en el centro. O sea, luego está la de tenor, que es como más artificiosa, más antinatural, porque alcanza los registros agudos, que es los que tanto llaman la atención al gran público, y también las voces de bajo, que son antinaturales, pero hacia abajo, ¿no? Las voces que son extremadamente graves y que tampoco son tan orgánicas o tan naturales. Pero luego, claro, una ópera que es teatro lírico, hacen falta todas las tipologías de voces, ¿no? Porque además, digamos que cada color de voz ayuda a colorear el carácter de cada personaje. De lo mismo que en una obra de teatro no es más importante la actriz principal que el actor principal, o los actores secundarios. Hace falta todos para tener la obra completa. Pues aquí igual no es ni más importante uno ni otro, sino que cada personaje tiene su tipología de voz. Sí que es verdad que me gustaría decir que para Verdi, por ejemplo, uno de los grandes compositores de la historia, la voz del barítono era su favorita y la principal, y los grandes roles verdianos son los barítonos. De hecho, él maltrata bastante en los caracteres a los tenores, en el sentido de son personajes menos nobles, o sea, personajes, es decir, más despreciables, pero igual es demasiado heavy. Bueno, más libertinos. Eso es, más libertinos y tal, y es como que el personaje noble o empático con el público suele ser el barítono, ¿no? Eso pasa mucho en la ópera romántica, sobre todo. Sí, también tiene el punto de vista ese del superhéroe, el tenor. Claro. ¿Sabes? De ser gente que no piensa demasiado en las consecuencias, sino que tira, y efectivamente, en la ópera romántica es donde más se ve. El barítono, digamos, que tiene la parte seguramente pues más humana dentro de conjunto con la soprano, y el tenor pues es el echado para adelante que tira. El loco, Exacto. el cerebral. Lo que yo te diga, que a tu hija no la casarías con el tenor, la casarías con el barítono. Desde luego decían que no tenían muchas diferencias, pero en cuanto a adjetivos calificativos hay bastante. De todos modos, para que la gente, sobre todo para aquellos que todavía no hayan comprado entradas y que viendo esta entrevista espero les entren ganas de acudir, ¿qué es lo que vamos a poder ver en ese debate? Un poquito, digamos, no hacer spoiler como suele decirse, pero algo que a la gente le den ganas de acudir. Van a ver el hit parade para tenor y o sea, lo más conocido para tenor y para barítono que hay, porque van a escuchar pues las arias que ya se imaginan. No me gustaría decirlas, pero sí, también el Nessun Dorma, también las arias que se imaginan, o la cavatina de Fígaro del Barbiero de Sevilla en el caso del barítono. Y dentro de, o sea, aparte de los números solistas, vamos a hacer varios dúos en los que normalmente hay algunos en los que el barítono se bate en duelo con el tenor y otros en donde empiezan un poco tal, pero acaban siendo amigos, colegas. Acaban siendo amigos. No, pero hay creo unos cuantos dúos, sí, la verdad, sí. De los dúos más famosos de barítono y tenor, que yo creo que la gente los va a agradecer porque además son muy conocidos y muy agradecidos, muy digeribles. Sí. ¿Y cómo va el tema de las entradas? ¿La gente hay predisposición? Ya un poco esto es como un termómetro, un medidor de cómo está la gente en cuanto a ganas de despejarse, de salir un poco de todo esto. ¿Cómo va la compra de entradas? No, muy bien, porque teniendo en cuenta que esto se empezó, la venta de entradas empezó el martes, está prácticamente el 75% del aforo, queda eso, pues unas 40 entradas, como ahora tenemos tantas restricciones, y se pueden conseguir en ecoentradas.com por el precio de 15 euros y eso, que se den prisa porque les quedan prácticamente 24 horas hasta el concierto.
y nada, además yo creo, o sea, va a ser muy divertido por eso, porque al final todo lo que te entra por el oído, lo que ya conoces, lo que has visto pues en anuncios, en películas, en tal, pues lo van a escuchar ahí en directo, ¿no? La gente que esté viendo esta entrevista yo creo que sabrá que va a ser muy divertido, porque aquí ya nos estamos divirtiendo bastante, me imagino, en la propia actuación, ¿no? ¿Y quién les acompaña? Oye, que eso también es muy importante, un punto muy importante de la actuación. Si ya nosotros somos muy amigos desde hace muchos años, tenemos al tercer pie de esto y muy importante también, al piano nos acompaña el maestro Fernando Briones, eso, que también es amigo nuestro desde hace muchos años y compañero de muchas batallas musicales, y él intentará ser neutral, yo creo, intentará hacer un poco de árbitro y hacernos brillar a los dos por igual, y que sea el público el que se divierta juzgando a ver quién le gusta más, si los tenores o los barítonos. Que no hayan trampas, ¿no? Total. Claro. Se encargará de que no hayan trampas, de que esté igual para los dos. Sí. Bueno, y vamos a empezar ya haciendo un poco de combate aquí, un poco por así decirlo. Ya lo han hecho antes al comienzo, pero bueno, ¿por qué bajo el punto de vista de cada uno triunfa más un barítono o un tenor en este caso? Los tenores a la vista está... iba a decir que somos más guapos, pero en este caso igual... Pero eso Borja, ya que cada uno juzgue, ¿no? porque Borja, claro, cuando se pone en la piel del barítono lo ven tan serio y sale el tenor ahí y pega cuatro alaridos y al final se lleva el gato al agua, ¿sabes? Pero bueno, más allá de lo que decíamos es eso, mañana lo que va a ser es un concurso de voces o sea, una competición, entre comillas, ¿no? Amistosa. Una competición amistosa, sobre todo por amor a este género, por amor a la ópera, y yo creo que, como decía antes, que va a ser muy recomendable porque no hace falta, yo siempre lo digo, o sea, no hace falta entender, o sea, creo que dentro del mundo de la ópera se ha establecido un mensaje totalmente erróneo, y es que hay que saber algo para poder disfrutarla, o para ver algo previamente, es como tener... O como realizar una especie de despliegue intelectual, que es mentira. O sea, es mentira, lo digo desde ya. O sea, cualquiera que se siente es igual que escuchar cualquier otra cosa, o sea, igual que escuchar cualquier otra música. Entonces... Bueno, yo siempre digo que yo estoy fascinado por el folclore canario, ¿no? Que lo he conocido a través de Pancho, de Celso, de Jorge, de tantos cantantes canarios que hay en el mundo de la lírica, que son muy amigos. Y claro, es una cantera increíble, porque para cantar folclore canario hay que cantar muy bien. Entonces, aquí, menos que en ningún lado, la diferencia entre cantar lírico o cantar folclore es que está todo muy pegado, por lo cual si la gente disfruta tanto de escuchar folclore, tiene que disfrutar de escuchar canción lírica, porque sabe apreciar las voces y sabe apreciar el buen canto. Y al final no está en tarros separados, que a veces nos empeñamos en etiquetar todo en compartimentitos separados, y aquí la música es música y el canto es el canto, y la voz se usa igual para una cosa que para otra, con sus variaciones, pero cantar bien es cantar bien, sea ópera, que sea folclore, que sea lo que sea. Puede ser que el hecho de entender sobre el género concreto a lo mejor te haga, pues, digamos, gestionarlo de otra manera, o decir, pues mira, esto me gusta más, esto me gusta menos, pero desde luego que el disfrutarlo, yo lo acabo de decir, yo no soy una entendida del género de la lírica y lo disfruto evidentemente escuchándolo, que es algo de todas maneras, eso sería, yo creo, un segundo paso, ¿no? Claro. Llegas, escuchas, te gusta, pues ya te empiezas a informar, entiendes cómo es el drama, entiendes cómo es pues eso, pues diferenciar las voces, pero todo eso sería una cosa después cuando ya te conviertes, digamos, en un aficionado al género, pero como aficionado a la música yo creo que hay que darse la oportunidad, y abundando en lo que decía Borja, yo creo que en Canarias no solo hay una cantera de grandes cantantes, de músicos, que no es extraordinario aquí tener un amigo o alguien que cante, o que el niño te salga cantarín o tocador, no es nada extraordinario, eso es algo que hay que proteger y hay que apoyar, y creo además que ya saliéndose del ámbito de los aficionados a la música, al folclore, a cualquier otro género musical, creo que hay un gusto especial por el arte y por la música, hay buen gusto para entender cuál es la buena música y cuál es la mala música. Por eso creo que tenemos, Canarias está conformada por un crisol de culturas que nos ha hecho muy ricos en ese sentido,
y yo creo que hay que valorar y proteger, y sobre todo darse la oportunidad si la tienes, ¿no? Aquí yo estoy alucinando porque en este mes de agosto estoy viendo una cantidad de actos culturales tremendos que se están programando en los diferentes municipios y tal. Entonces hay mucha oportunidad, hay mucha variedad y es muy fácil acceder. Lanzarote es un terreno muy pequeño y es muy fácil llegar y acceder a ese tipo de cultura, a lo mejor no tan accesible seguramente en otros rincones, ¿no? Quizás porque, al igual en todo este proceso de pandemia que nos ha dejado tantísimas cosas malas, pero también otras buenas, puede ser también que al igual que con la sanidad pública y la educación, hayamos aprendido a valorar un poco más la cultura, en este caso, porque nos aportó muchísimo, sobre todo en ese periodo de confinamiento donde todos estamos como perdidos, la generosidad de todos los artistas, ¿no? Quizás hemos sacado en positivo también eso, no sé si es la percepción que tienen ustedes o no. Yo creo que se hicieron 4 tweets durante justo el confinamiento, que parece que sí, pero en el fondo yo creo que no. Y una cosa es ahora el boom del contenido bajo demanda, ¿no? de las plataformas de cine y series que están ahora en pleno auge, pero claro, el mundo cultural es muchísimo más amplio que eso. Y tenemos la obligación de mantener el listón mínimamente elevado, ¿no? Ahora estamos en una época de consumo tremendamente rápido. De hecho, a veces, si nos damos cuenta, consumimos series y no todas son tan buenas. Pero como se produce tanto y hay que como que consumir, parece que tienes que verlo todo, si no, no estás al día. Y yo creo que es un momento de un poquito de respirar 3 veces, tomarse calma y pensar un poquito más en la calidad y no tanto en la calidad de lo que se produce. Y abrir el abanico y seguir manteniendo las cosas que bueno, si la ópera lleva funcionando desde hace 500 años, será por algo, ¿no? Es porque tiene una fascinación especial y es un espectáculo de artes escénicas. Yo creo que es el espectáculo más complejo y más alucinante que uno puede ver en teatro. Y a veces creo que está demasiado distraída la atención precisamente con estas cosas de los contenidos bajo demanda y nos olvidamos de que el teatro, que está vivo, es algo tremendamente particular y especial que hay que mantener, si no la gente se olvida. Estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos, y precisamente a raíz de lo que cuentas, ¿ustedes han notado desapego, digámoslo así, por poner una palabra, de la gente con respecto a este género del que disfrutan ustedes? Creo que precisamente en el confinamiento hemos visto muchas series y mucho cine y hemos visto algo de teatro en streaming, pero eso al final es un sucedáneo. El teatro, la experiencia es en vivo y siempre lo será. O sea, sí, ahora está muy bien, yo puedo ir al cine a ver el estreno de la ópera del Metropolitan en directo. Está muy bien como complemento, pero eso nunca va a sustituir a la experiencia en vivo. La experiencia en vivo del teatro lírico es alucinante. Al final son 200 personas trabajando para ti en ese momento, ¿no? Como espectador. Y es una experiencia inigualable. Que no y bueno, lo mismo te digo de espectáculos de danza o de otro tipo de espectáculos en vivo, que hay cosas que no se sustituyen por una pantalla. Parece que ahora queremos tenerlo todo a mano y todo a base de un clic y todo rápido, y si me aburro cambio de canal y poder estar mirando el Facebook a la vez que veo la serie y tal. No, en el teatro tiene una cierta ¿cómo se dice? Que es como un templo, ¿no? O sea, tiene esta cosa de, no, voy y me desconecto y voy a meterme en algo, sí. Y que me va a mover cosas por dentro y me voy a ir para casa seguramente pensando en alguna cosilla o algo me ha removido por dentro o algo me ha cambiado, para bien o para mal, claro. pero eso. Y yo siempre hago la misma pregunta, porque desde luego el talento de ustedes es indudable, pero por parte de, por ejemplo, de las instituciones, en este caso, ¿ayudan a que se realicen este tipo de actos o se dejan llevar precisamente pues por la moda del momento, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso de Canarias tenemos la suerte de que, digamos, a nivel de la administración pública, por así decirlo, de los ayuntamientos, los diferentes municipios, sí hay una cierta apertura a programar de todo, ¿no? Y eso, lo que pasa es que siempre parte, digamos, de la iniciativa privada. Es difícil que sea desde la parte pública, ¿no?, los que programan, sino si tienen que venir a ofrecer y ellos después programan. Por ese lado, muy bien.
pero bajo mi punto de vista se pueden hacer muchas más cosas. Como decía antes, pues ahora en agosto estoy viendo una agenda cultural brutal en Lanzarote. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucha gente desde la iniciativa privada, con la misma iniciativa para llegar y pedir, oye, esto es interesante, esto se puede programar, creo en esta propuesta, y después, por otro lado, están los administradores, en este caso, que pueden programarlo, ¿no? Pero yo creo que todavía falta, creo que se puede apostar más todavía, a hacer una apuesta de verdad, no como un complemento al resto de labores que entrañan pues un ayuntamiento, un cabildo o algo así, no como un complemento más, sino como el complemento, ¿no? Como lo que hay que hacer, lo que hay que valorar, sobre todo, y antes también añadiendo lo que decía Borja, bajo mi punto de vista el fin principal de la cultura está en la experiencia colectiva. O sea, está claro que vivimos en un mundo que la productividad se entiende de un modo, bajo mi punto de vista, muy extraño. Nos produce estrés y nos creemos que ese estrés es positivo cuando no lo es, cuando no lo es en ningún caso. Así que yo creo que, para volver al tema del concierto, yo creo que es una buena oportunidad también para salir de eso, para tratar de entender qué estamos haciendo mal y qué entendemos por productividad, ¿no? La productividad no es estar ganando todo el rato seguidores, ni ganando dinero todo el rato, ¿no? También hay una parte que te puedes relajar, que puedes bajar y que puedes disfrutar de esto, y además seguro que sales mucho más rico, a todos los niveles. Claro, es que a raíz de esto a mí me surge una pregunta, claro, estamos hablando por ejemplo de este sábado del Teatro de San Bartolomé, pero ¿hay infraestructuras en Lanzarote para organizar una ópera en este caso? Bueno, es una gran pregunta que me han hecho muchísimas veces. O sea, tenemos los espacios que tenemos, deberíamos tener un espacio, y ya no solo para programar óperas, para el congresos, tanto que se habla del turismo, pues aquí hace falta que se debería de empezar por ahí, claro. Claro, entonces se podría aprovechar. Además vemos que ya lo tienen en Fuerteventura, que ya lo tienen en Gran Canaria obviamente, en Tenerife obviamente, lo tienen en La Palma también. Entonces creo que estamos un poco a la cola en ese sentido. Sé que se ha intentado de todas las maneras posibles, como te digo, he hablado de esto tantas veces, pero se podrían hacer muchas más cosas, y además creo que el público de Lanzarote responde y respondería a una programación estable en un auditorio o en una sala de congresos donde se pueda programar no solo ópera, sino espectáculos de danza, espectáculos de todo tipo de músicas, desde el rock and roll hasta el reggaetón, y creo que le vendría muy bien a Lanzarote. Y además hay otra parte dentro de lo que mantiene económicamente a Canarias, que es el turismo, que es el turismo de congresos, que aquí es muy complicado de organizar, ¿no? Desde luego, se lo merece Lanzarote, se lo merecen, sí, los ciudadanos de Lanzarote, se lo merecen el mundo del arte en general, ustedes, los artistas, por supuesto, vamos, sin duda. Bueno, pues terminamos, si les parece, si me pueden poner los compañeros de nuevo el cartel para que quede claro, las entradas. Ya está el 75% aproximadamente de aforo completo. Todos aquellos que deseen acudir este sábado al Teatro de San Bartolomé a las 8 de la tarde se pueden conseguir las entradas en www.ecoentradas.com. Dicho queda, yo les agradezco, de verdad, un placer enorme que hayan estado hoy aquí con nosotros, y yo espero que de ese 75% por supuesto pasen al 100% y todo el mundo disfrute de ese pedazo de actuación. Muchísimas gracias, encantada. Gracias a vosotros. Gracias, Pancho, gracias. Bueno, y a todos ustedes, por supuesto, gracias un día más por estar ahí. Los veo el lunes, les dejo, por cierto, con un pequeño fragmento, en este caso de Pancho Corujo, precisamente, pues para que vayan haciéndose la idea de lo que puede ser esta gran actuación. Buenas tardes.